¿sí? Sí es un arte. Y el arte empieza no desde el tratamiento. El arte empieza desde la identificación del paciente que está chocado y que llega a la sala de urgencias. A lo mejor algunos van a decir, eso es fácil y sencillo, pues ese paciente está chocado, ¿no? Sí, pero cuando eres R1, ¿no? Y llega el médico adscrito y te dice que está chocado o no está chocado. Sí, ¿no? Bueno, entonces, desde ahí viene una de las principales preguntas en el manejo del estado de choque. Y la segunda pregunta es saber si ese arte del tratamiento del paciente con estado de choque debe de ser de dominio del médico de urgencias. ¿Cuál creen ustedes que sea la respuesta? Por supuesto que sí. Si de algo debe de saber más el médico especialista en medicina de urgencias es de reanimación del paciente en estado de choque. Bueno, quisiera de manera muy rápida, yo soy el doctor Daniel Sánchez Arreola, soy especialista en medicina de urgencias, ya el doctor ya mencionó todo el asunto. Sábados y domingos me dedico a vender barbacoa y el tiempo que tengo libre. Así es, vamos a empezar. Otra sesión más, pues yo espero que no sea otra sesión más. ¿Qué vamos a revisar? Vamos a hablar acerca de la identificación de la importancia, la definición del significado y la prevalencia del estado de choque en nuestro medio. Vamos a hablar también un poquito acerca de los procesos fisiopatológicos de manera muy rápida, para que no se nos olviden que están involucrados en el estado de choque. Los avances y pruebas científicas relevantes en el diagnóstico y tratamiento, que es donde vamos a enfocarnos un poquito más. Entender el concepto de reanimación eubolémica, que es un concepto muy importante que ya hay que tomar en cuenta en la reanimación y que ahora pues más todavía, porque ya podemos saber que ese paciente puede tener complicaciones durante la reanimación. Identificar cuáles son las mejores estrategias en el abordaje terapéutico del paciente y las conclusiones del tema. A mí me gusta mucho poder esto y es la realidad de nuestros tiempos. Dice ahí que la sobrepoblación del área metropolitana, con más de 20 millones de habitantes, el impulso tecnológico con vehículos más veloces y frágiles, la poca capacitación de la industria social que aquí casi no se da, y todo esto en conjunto, desafortunada y afortunadamente para otros, son la mejor escuela para el médico. Esa es una realidad. Cada vez vamos a ver más pacientes que ingresan a las salas de urgencias en estado de choque, por múltiples causas. A lo mejor, en algunos años, las principales causas de mortalidad pues eran las lesiones de causa externa, el trauma, los accidentes, que siguen siendo una causa importante. Pero ahora, si ustedes se dan cuenta, la pirámide poblacional se está invirtiendo. Hay un aumento de enfermedades crónico-degenerativas y la gente que llega con estado de choque ya no necesariamente es de origen traumático. Ahora tenemos pacientes de choque de origen o de otras etiologías, ¿no? Infarto por el miocardio, pacientes que llegan con choque séptico, que sigue siendo una de las principales causas de mortalidad, no solamente en México, sino en el mundo. Y bueno, pues así llegan los pacientes, ¿no? Esa también es otra realidad de nuestros tiempos. No voy a decir ni en qué hospital ni de quién lo llevó. Intentaré moverme para mejorar el sonido. Pero bueno, llega el paciente a la sala de urgencias, víctima de un accidente o de lo que sea, de un trauma. Y la realidad de los tiempos es que a pesar de que nos hemos preocupado mucho por la capacitación del personal hospitalario, de enfermería, de los médicos, a veces los pacientes siguen llegando mal a la sala de urgencias. Y llegan entonces a la sala de urgencias y el paciente llega y empezamos el tratamiento y a veces actuamos de manera autómata, ¿no? Y todos nos ponemos a recordar lo que nos enseñaron cuando éramos residentes y decían, si está chocado, pues reanímalo, papá, ¿no? Reanímalo. ¿Hasta dónde? Pues hasta que lo reanimes. ¿Cuánto? Pues no sé, pero reanímalo. Es tu responsabilidad. Algunos decían, pues hasta le den algún pulmonar, ¿no? Digo, ya saben que no debe ser así. Pero es la verdad. Al final de cuentas, nosotros tratamos de buscar una estrategia agresiva y rápida para poder reanimar al paciente que se encontraba en estado de choque. Y aquí es donde empieza el primer problema. Nosotros que nos dedicamos a la medicina de urgencias, pues igual no tenemos tanto problema, pero la verdad es que eso pasa en la medicina en general. Estado de choque, choque eléctrico, es que viene un paciente chocado de accidente automovilístico o chocado por choque hipovolémico. Estado de shock, un golpe, un choque emocional. Ese es el principal problema del estado de choque, la interpretación que le damos a un paciente chocado. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor, aunque el paciente realmente esté en estado de choque, cada uno de nosotros lo interpretamos de manera muy diferente.
Y uno de los principales problemas en México por los cuales no tenemos estadísticas del paciente chocado, adivinen cuál es la causa. ¿Cuál es la causa? Pues que a veces ni cuenta nos damos porque está chocado. ¿Cuál es la principal causa de mortalidad escrita en los certificados de defunción? Paro cardiorrespiratorio. Pues todos se mueren de paro cardiorrespiratorio, ¿no? Pero ¿cuál es la causa previa que originó que ese paciente falleciera? Entonces, los pacientes se están muriendo del estado de choque. Esto todo el mundo lo conoce. Este es el Challenger, un transbordador que sufrió una tragedia hace ya algunos años. Y esto sirve para hablarles de algo que es muy importante, que se llama la teoría del caos. A lo mejor algunos de ustedes ya la conocen. La teoría del caos dice que si tenemos más de 3 errores continuos en un sistema que debería de funcionar bien, ¿cuál creen ustedes que sea el resultado? Una catástrofe, un caos, ¿no? Todo el mundo sabe qué pasó con el Challenger. Después de la investigación que se hizo en la explosión del Challenger, se dieron cuenta, punto número 1, que tenía una fuga de combustible de los cohetes propulsores. Después se dieron cuenta que tenía una falla eléctrica que había impedido que el combustible llenara completamente los propulsores. Y después se dieron cuenta que la tripulación sí se había dado cuenta de que tenía una falla. Entonces son 3 errores continuos. ¿Y cuál fue el resultado? Un caos, ¿no? Si esto lo traspolamos a la medicina de urgencias, desafortunadamente pues no va a explotar. El que va a explotar vamos a ser nosotros cuando el paciente se muera. El caos al que vamos a llegar es que el paciente tarde o temprano, grave e inestable, fallece. Entonces desde ahí empieza el abordaje y desde ahí empieza el redimensionamiento y desde ahí empieza el rediseño de la manera de pensar para actuar en un paciente en estado de choque. ¿Qué pasa con todo esto? Pues es el llamado efecto dominó, todos lo conocen. Si una cosa sale mal, seguramente la que sigue también, y la que sigue, y la que sigue, y la que sigue, y así se va. Y tengo que tener la capacidad de poder intervenir en un momento determinado en la evolución de un paciente chocado grave para evitar que el estado de choque pase de un estado de choque progresivo a un estado de choque irreversible. Cuando el paciente está en estado de choque irreversible, como decían los maestros antes, hágale lo que le haga, ese paciente se va a morir. Entonces hay que evitar precisamente que tengamos el efecto dominó en los pacientes graves. Haciendo de manera muy rápida una remembranza acerca de muchas de las situaciones que han aportado hacia el estudio y la identificación del paciente en choque, pues podemos iniciar prácticamente desde los años de 1867, donde se describían ya de manera inicial el impacto que producían los pacientes las lesiones por arma de fuego, las lesiones de causa externa y los golpes violentos. En el año de 1943, Morris describe por primera vez el primer tratado práctico sobre la palabra shock o estado de choque. Después, ya en el siglo XIX, Warren empieza a hablar de un concepto diferente del estado de choque y lo cataloga como una pausa momentánea en el acto de morir. Y aquí es a donde empezamos a pensar ya de otra manera. Una pausa momentánea en el acto de morir quiere decir que el paciente está chocado y en ese momento, si sigue chocado, pues evidentemente se va a morir. Que se vaya hacia el lado contrario y que ese paciente pueda salir de un estado de choque de manera adecuada. En 1972, Gross habla un poco acerca de la desarticulación violenta de la maquinaria. Evolucionamos más en el diagnóstico, en el concepto. Ahora estamos hablando ya de una maquinaria, de un sistema. Ahora sabemos que una cosa tiene relación con otra y que al final de cuentas es un sistema. En 1923 empezamos a hablar acerca del choque traumático y se inician los primeros estudios para la reposición de volumen intravascular. ¿Qué le pasa a los pacientes? Necesitan sangre, necesitan hemoderivados, necesitan cristaloides. ¿Cuál es la mejor terapéutica para esos pacientes? En el año de 1927 se empieza a hablar acerca de la hemotransfusión y la primera clasificación del estado de choque.
En el año de 1960, Max Halliwell, que todos ustedes lo conocen por la fórmula de Max Halliwell, empieza a hablar acerca de la reposición de líquidos, es decir, brincamos ahora la definición y empezamos a hablar de qué pasa no en el paciente chocado, sino de qué pasa cuando yo le administro una cantidad de solución y qué pasa con la respuesta del paciente que me está hecho. En 1983-88, Shoemaker habla acerca del déficit de oxígeno, de la falla orgánica y de la letalidad, y se describe por primera vez las famosas metas de la reanimación. Ya como un objetivo muy importante a donde tenemos que llegar para reanimar a un paciente. En el año 2006, todo el mundo las conoce, las guías de sobreviviendo a la sepsis, empiezan a hablar acerca de la famosa reanimación dentro de las primeras 6 horas, y empiezan también a haber diferentes estudios retrospectivos en donde empiezan a hablar acerca de la mortalidad en el paciente chocado, si le administramos coloides o le administramos soluciones cristaloides, o qué es lo que debemos administrar a ese paciente de manera inicial. Y en el año 2013 se empiezan a publicar, de hecho desde antes, desde el año 2007, se empiezan a publicar los primeros artículos que hablan ya de un concepto muy importante. Volvemos a brincar otra vez la definición. Y ahora hablamos acerca de las consecuencias sistémicas de la reanimación. Entonces ya no estamos hablando nada más del paciente chocado, ahora estamos hablando de qué le va a pasar al paciente chocado si lo reanimo de manera inadecuada. Entonces, así como esto, pues también fue evolucionando las definiciones del estado de choque. Primero decía una definición tradicional, la que todo el mundo aprendimos cuando éramos estudiantes de medicina, que el choque no es otra cosa más que una insuficiencia circulatoria que genera un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno. Punto, se acabó. Esa es la definición más tradicional, la que todo el mundo conoce. Si hablamos de una definición un poquito más complicada, pues entonces empezamos a hablar de una falla metabólica causada por una inadecuada liberación de oxígeno. Aquí viene ya el concepto de una inadecuada utilización y liberación de oxígeno hacia los tejidos que tienen la incapacidad para poder hacer un metabolismo de manera adecuada. Luego evolucionamos más todavía en la definición y empezamos a hablar de un concepto muy importante que es la llamada disoxia. La disoxia no es otra cosa más que la condición en la cual la producción de la energía está limitada porque hay una alteración en el aporte de la utilización de oxígeno. Un paciente que tiene disoxia, la manifestación será estado de choque. Entonces evolucionamos un poquito más en la definición. El estado de choque es la manifestación generada por una mala perfusión tisular a partir de las compensaciones circulatorias inadecuadas necesarias para mantener un metabolismo aumentado o normal de forma aguda. Ya es una definición un poquito más compleja. Pero insisto, ese es uno de los principales problemas que tenemos. Primero, que el estado de choque per se sigue matando más de 1 millón de personas al año, independientemente de su causa, trauma, cardiovascular.